a petición de ninguno de los legisladores en ese sentido, no creo que lo haya. Sin embargo, en el caso de un servidor, tiene muy clara la postura de que no debe de ser. Obviamente que va a haber los aumentos para los trabajadores de conforme a lo que se acuerde en la negociación con el sindicato para los sindicalizados, que la misma proporción se les otorga a los de confianza. Entonces, no, el aumento, el salario debe mantenerse igual y los bonos se fueron para no regresar. Y eso, precisamente eso quisiera preguntarle, pues este año que pasó, los bonos, ¿dónde quedó el dinero de los bonos? ¿Dónde se invirtió? ¿No se canalizó? Mira, el bono se canalizó en todo, porque no nos dejaron presupuesto. No había un presupuesto realmente hecho como Dios manda, como dice el dicho, ¿no? En el sentido de que estuviera por partida, por cada uno de los conceptos que se tienen que pagar. No estaban presupuestados los parlamentos, que hicieron como 3, 4. No estaban programados los aumentos de sueldo. Ahora ya tenemos un presupuesto que considera cada uno de los detalles, pero además pagamos alrededor de 7, 8 millones en adeudos de la legislatura anterior. Una demanda de un abogado al que no se le pagó casi 2 millones de pesos, una multa de 4 millones y medio por parte del SAT porque no se enteró el ICR durante los meses de abril y mayo del 2021, el pago de un edificio que se rentó y se tuvo vacío durante un año. Es decir, el dinero se fue en esos pagos que si no se hubieran cancelado los bonos, no nos hubiera alcanzado, siguiéramos con las deudas. Vamos a empezar prácticamente con 0 deudas. Obviamente que también pagamos laudos, porque existen aún demandas y hay otras que se han presentado que tendremos que atenderlas en el proceso de defensa, en este caso del Congreso como tal, pero también hay ya un apartado con un estimado para pago de laudos. Entonces, mantenemos prácticamente con el mismo presupuesto, son creo que 4 millones más que el año anterior. Y sin embargo, el presupuesto que manejamos de 235 millones viene desde el 2019 y estamos en 2023 y solamente ha aumentado en esos 4 millones. Entonces creo que estamos en manejar un presupuesto que alcance para lo que tiene que alcanzar. Sin embargo, ocuparíamos, y ahí tendríamos que ver, hay necesidad de hacer algunas reformas en el edificio del Congreso, sobre todo porque hay partes, ustedes han visto en la planta baja, en recursos humanos y en oficialidad mayor, esas partes que están ahí, que están en muy mal estado, que se necesita hacerle una inversión, y creo que esperemos que este año sí nos alcance y no tengamos más gastos que aparezcan por ahí, que tengamos que sufragar para hacer una remozada de esa parte que es indispensable para que los trabajadores estén mucho más cómodos, que como tenemos el proyecto, que es ampliar hacia el lado de la Bravo. Hay una banqueta, si ustedes se dan cuenta, y unos jardines, hacer más amplia esa parte para hacer más amplia las oficinas, porque hay oficinas tan pequeñas que debería haber 2 personas y hay 4, por ejemplo. Entonces, sobre esta deuda ante el SAT, ¿qué ha pasado? ¿Ya se saldó o cómo? Se realizó lo que le llaman, que más que deuda se llama crédito fiscal, pero viene siendo lo mismo, lo tienes que pagar. Encontramos por allí un lineamiento no recuerdo en cuál de las disposiciones fiscales, hubo una reducción y además tuvimos una parte de apoyo por el gobierno del estado y el Congreso vino aportando alrededor de 1,5 millones. Entonces ya está también esa parte liquidada. Tenemos hasta ahorita 0 adeudos de lo que veníamos arrastrando de la legislatura anterior. Quedan algunos adeudos, desafortunadamente, por la que nos han estado reclamando de algunas empresas que proporcionaban alimentación, pero están las facturas, pero no hay ninguna orden. Es decir, no hay ninguna orden, una solicitud de oficialía mayor o del presidente de la Junta de Gobierno. Entonces, mientras no tengamos el soporte completo, nosotros no podemos hacer el pago de algo que no tenemos todo el expediente completo, porque cualquiera puede tener una factura y decir, yo la otorgué. Entonces, habría que revisar incluso con quienes manejaron esas áreas en la administración anterior para poder dilucidar si efectivamente se va a pagar o no va a pagar, porque sigue quedando ese pendiente de uno pensar de que quien otorgó la alimentación pues lo hizo de buena fe.
Sin embargo, legalmente no hemos podido hacernos el expediente completo para poder pagar. Es una deuda como de 500,000 pesos más o menos. Sería una de las que nos quedan pendientes, ¿no? Chema, me gustaría preguntarte, en el marco de esta entrega que se está haciendo aquí al Parque de Camino Real para llevar a cabo una recolección o depósito de basura diferenciada por medio de pues plástico, también diferentes papel y cartón. Esto para que se haga no solamente en La Paz, no solamente en el Parque de Camino Real. ¿Qué haría falta en la ley para que pudiera hacerse en todo Baja California Sur? Pues mira, precisamente estamos ahora cuando se presenta la iniciativa de la ley para el cambio climático en el asunto de revisar la ley del procesamiento de residuos sólidos. En este caso tendremos que checar precisamente qué es lo que está contemplado en la ley para saber si está como mandato, como parte obligatoria, de que creo que sí está, pero hasta ahora se están tomando estas iniciativas que creo que tendríamos que revisar en el Congreso para hacerlo norma y buscar la manera de que se destinen presupuestos y que los ayuntamientos vayan en cada uno de los municipios generando este tipo de acciones, aunque sea pasito a pasito. Es que empezando lo demás puede ser que como hilo de media se vaya, ¿no? Poco a poquito. ¿Cómo va esta situación entonces, esta iniciativa de cambio climático? ¿En qué consiste y cómo están trabajando? Mira, todo el proceso lo llevó a cabo el gobierno del estado con organizaciones de la sociedad civil y POLEA, que es la asociación civil que se encargó de financiar esta parte y de trabajarla. Nosotros acabamos de recibir la iniciativa, todavía no le hemos dado lectura, entonces nos va a corresponder a nosotros analizar, ver su contenido y en su caso enriquecerla si es necesario para finalmente tener esta ley para prevenir o para mitigar ya lo que es el cambio climático, que está incluso en el plan de desarrollo estatal, en su apartado, en su eje 6, su eje 4 creo que es, no, eje 4, su eje 6, en el objetivo 4 se establece el que se elabore la normativa para atender el cambio climático, y también dentro de una de las metas viene que se genere un fondo financiero para atender la contingencia del cambio climático. Entonces hay asideros legales de donde trabajar esta normativa nueva, que te digo, empezaremos a trabajarla pues ya en el momento en que se formalice en el Congreso del Estado, ¿no? De no ser esta ley, ¿buscarían alguna manera de que sí se implemente la separación de la basura? Sí, claro, porque también están trabajando la comisión respectiva a la ley armonizando la ley de equilibrio ecológico, que están trabajando y que es un poco tardado porque pues hay colectivos y organizaciones que tienen que ver con el asunto ecológico y que genera mucha polémica, que ha estado retrasándose en esas discusiones que a veces se hacen eternas, pero que son necesarias para que se pueda tener una ley armonizada de equilibrio ecológico, y que seguramente ahí habrá de incluirse la parte de los residuos sólidos, y que vamos a estar atentos. Nosotros no hemos estado interviniendo directamente, sino hasta una vez que ya se llegue al acuerdo, pues obviamente ya pasa a todos los diputados para la revisión y que en su momento podamos o no aprobarla en el Pleno. En cuanto al cambio climático, ¿cuáles serían los puntos débiles para Baja California Sur o qué contempla la ley? Mira, no la hemos leído, apenas nos la acaban de entregar, pero tendría que manejarse. Uno tiene que ver, porque así está incluso en el Plan Estatal de Desarrollo, el asunto de la conservación de los oasis del agua. El otro, el manejo, el procesamiento y depósito final de los residuos. Y obviamente que lo otro tendría que ver con la contaminación por carburos, que es el que ya está por ahí la propuesta de la verificación vehicular, porque hay que recordar que también está esa parte, y los filtros que se supone van a utilizarse acá en la planta en la termoeléctrica, que también tiene alta contaminación. Entonces esas serían las partes, digamos, básicas que se tendrían que trabajar. Y aquí en el caso de nosotros, pues el cuidado del agua, porque en la medida en que no se ataquen todas las causas, pues las lluvias o podrán ser más escasas con menos agua, o podrán ser muy torrenciales que nos van a causar problemas de inundación. En ese sentido, o sea, la modificación a la ley es importante, pero también obviamente tiene que ir acompañada con recursos. Hay, por ejemplo, 33 tiraderos a nivel estatal y solamente 3 rellenos sanitarios. Es decir, hay 30 tiraderos a nivel estatal que no tienen, donde la basura y todos sus componentes se van filtrando hacia los acuíferos.
cómo resolver ese asunto, que no Pues es un el tema asunto es que sencillo. tenemos que pensar ya en términos de dejar específicamente recursos para esto. Incluso el gobernador decía hoy, en este año, si bien no hay algo específico para eso, tendremos que buscar, dice, le voy a encargar a los directores, a todos los implicados, que busquen de dónde podemos tomar, pero tenemos que tener recursos este año para empezar a abonarles a esta parte sobre todo en el asunto del manejo de los residuos, ¿no? Porque tienes razón, o sea, no hay realmente ninguna planta procesadora, todos son o rellenos sanitarios, entre comillas, o tiraderos, vertederos. Entonces yo creo que sería una de las primeras situaciones que tendrían que atacar, ¿no? Y bueno, aquí es una iniciativa buena porque finalmente esta parte que iba al relleno, pues ahora podrá procesarse y darle el valor que ¿A dónde se lo van a llevar tiene. esto? Lo van a trabajar con empresas para el reciclamiento. O sea, no los van a tirar. O sea, van a buscar, como dijo la presidenta ahorita, darle el valor que tiene lo que no es realmente basura, ¿no? El otro tema, diputado, esto que de la calidad de las obras, porque vemos aquí, y esto ya se pavimentó antes, Ajá. y lo van a volver a pavimentar, Ajá. y administración tras administración se pavimenta y siempre hay problemas con estas vialidades. ¿Qué seguridad hay, qué garantía hay? Porque por ahí tiene una iniciativa de ley de parte de los ingenieros civiles para que las obras sean de mucho mayor calidad y sean durables. Sí, la estamos trabajando esa, que incluso tenemos una entrevista ahora que quedamos de regresando el año después del 15, para ver precisamente cómo, porque ellos me decían, hay formas y se cumple con las normas y con las propuestas que estamos haciendo nosotros para que la pavimentación con asfalto sea mucho más duradera. Y quiero decirte que nos duró mucho, yo soy de los fundadores aquí de Camino Real, duró en buenas condiciones más de 12 años, nada más que a veces perdemos de vista eso, cuando ya la vemos llena de hoyos como paisajes lunares, puta, no nos duró nada, pero en realidad sí duró, aguantó. Pero en los últimos huracanes se nos empezó a deteriorar de plano. Yo no sé la norma qué tanta durabilidad le darán a la pavimentación con asfalto, y sobre todo yo creo que tiene que ver también con el mantenimiento, ¿no? Es decir, estarle echando sus capas ahí para que aguante más. Pero bueno, hay muchas tareas que hay que atender. Diputado, sí quisiera preguntarle acerca del diputado Cayetano, si hay posibilidades, si nos puede compartir alguna información, cómo va este proceso, si ustedes tienen información, si podría estar regresando este año. No, fíjate, no he preguntado, sé que está enfrentando el proceso, pero no tengo detalles, no he preguntado, no he tenido esa curiosidad. Volvería en caso de que fuera absuelto, ¿no? Eso sería una de las situaciones que podría regresar, pero te mentiría si te dijera que tengo algún detalle de cómo va el proceso, y él lo está enfrentando ya en lo particular. Continúa el proceso. Y continúa el proceso en el caso de la Procuraduría, en el juzgado ahí, ¿no? Sobre la auditoría de la administración pasada, ¿tienen alguna información ya? Sí, ya vamos a dar vista a la Contraloría el día lunes a las 11 de la mañana. Tenemos reunión de Junta de Gobierno y uno de los puntos que se va a tratar es, finalmente se nos entregó un borrador de la auditoría para que los diputados pudiéramos revisar y precisamente pudiéramos traer la opinión. Yo no adelantaría nada hasta el lunes, que ya lo veamos de manera concreta. Y ya una vez que se dilucida ahí en la Junta qué es lo que observó cada uno de nosotros, podemos ya decirle, ¿sabes qué? En mi caso, o lo que vertí en la Junta de Gobierno es que encontramos esto y esto otro, ¿no? Yo adelantaría nada más que lo que dije de un principio, hay grandes irregularidades administrativas, pero grandes, que ahora hay que ver a detalle qué tantas estas irregularidades administrativas tendrán responsabilidad para algunas o algunos, ¿no? Oye, Chema, y finalmente, ¿qué podemos esperar el lunes entonces? Me imagino que no darán nombres, pero me imagino que sí darán lo que encuentren, ¿no? Sí, cuando menos los hallazgos más importantes, ¿no? Porque hay un asunto de mucha irregularidad que estamos nosotros tratando también de poner las barbas a remojar, y no por la auditoría, sino que desde un principio empezamos a trabajar nosotros la normatividad para manejar de otra manera las finanzas. Desde que nos desincorporamos de finanzas, que tenemos un software específico, desde que tenemos una aplicación para manejar la nómina, no como se manejaba anteriormente, que podía ser, que era muy vulnerable. Entonces hay muchos controles, a diferencia de cómo se manejaba las administraciones anteriores. Pero el lunes, después de las 11, yo calculo yo que como para las 2 de la tarde, porque son varios temas, 1 o 2 de la tarde, si andan por ahí, pues allá podríamos platicar qué se comentó, ¿no? Al respecto. ¿Sale? Gracias.